Hola, hoy le vamos a explicar qué es un filtro. Un filtro electrónico es un circuito que nos sirve para atenuar, corregir o rechazar un rango de frecuencias dentro de una señal. Este rango puede ser distinto para cada ocasión, ya que los filtros son muy flexibles y para cada caso podemos usar un filtro diferente. Existen 4 tipos de filtros. En primer lugar tenemos los filtros pasabajo. Permiten pasar frecuencias por debajo de un valor, normalmente son frecuencias bajas. Por otro lado están filtros pasaltos que nos permiten pasar frecuencias por encima de un valor, normalmente son frecuencias altas. Estos dos tipos de filtros poseen una única frecuencia de corte. También están los filtros pasabanda, que nos permiten pasar frecuencias entre dos valores, normalmente estas son frecuencias medias. Y están los filtros rechazabanda, que como su nombre lo indica rechazan las frecuencias entre dos valores, es decir, pasan la frecuencia que sean menores o mayores al intervalo tomado, frecuencias bajas y altas. Para este otro par de filtros, cada uno posee dos frecuencias de corte, una de entrada y otra de salida. Las curvas antes vistas representan una atenuación de la señal en base a su frecuencia. De manera ideal, un filtro debería poder atenuar completamente su señal, es decir, llevarla a cero, como se puede ver en esta gráfica. Pero esto no es posible si no se usa un filtro digital. La curva tiene un orden asociado, y entre más elementos posea el filtro, más inclinada será la curva que compara la frecuencia con ganancia y mayor será el orden. Véase que el orden siempre debe ser un valor entero. Hay dos tipos de filtros, los activos y los pasivos. Los pasivos trabajan únicamente con resistencias, condensadores y bobinas. En cambio, los activos trabajan con más componentes como lo pueden ser un tubo de vacío, un transistor o un amplificador operacional. Ahora pasemos a profundizar más en dos de estos tipos de filtros. El primero de los filtros que vamos a ver es un filtro pasabajos RL, que es un filtro compuesto de un circuito con una bobina y una resistencia. Su objetivo es pasar frecuencias por debajo de una frecuencia de corte, que es la que ya hemos visto antes. Su función de ganancia está dada por la ganancia, que se representa por H sub 0, y su frecuencia de corte entre la suma de su frecuencia de corte con un factor S. Ahora veremos un ejemplo en el que tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 12 voltios, una bobina de 1 milihenrio y una resistencia de 1K. Lo que vamos a buscar hallar es la frecuencia de corte en radianes y la función de transferencia de este circuito. Ahora, para empezar a hacer esto, lo que primero tenemos que hacer es calcular el voltaje de salida que se encuentra en este apartado de la resistencia. Y para ello necesitamos calcular la corriente que circula por todo este circuito. Dado que se encuentra en serie todo, la corriente va a ser simplemente el voltaje de entrada, que son los 12 voltios, entre la impedancia de la bobina más la resistencia de 1K. El voltaje de salida de la resistencia de 1K está dado por su resistencia por la misma corriente que tenemos acá. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, y es que el voltaje de salida se puede representar con la misma manera como R por la corriente como le habíamos expresado antes, el voltaje de entrada entre la impedancia, aquí sumas la resistencia. Con lo cual, aplicando ley de extremos, cuando reemplazamos en la función de transferencia, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada, obtenemos la resistencia entre la impedancia de la bobina más R. Ahora, queremos pasar de este punto, que es el que no encontramos, a esta función, que es la que nosotros buscamos, en la que se nos representa la frecuencia de corte de manera muy explícita. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es multiplicar tanto el numerador como el denominador por 1 sobre L. Lo que nos restaría, que nos expresaría la función de corte, la función de transferencia, de esta manera, en la que tenemos RL entre S más RL, R entre L. Con lo cual podemos llegar a que nuestra frecuencia de corte omega C es RL. Siendo así, entonces la podemos calcular como 1K entre 1 milihenrio. Con lo cual obtenemos 100.000 radianes. No, 1 millón de radianes por segundo. En este caso, como se veía antes, teníamos un factor de ganancia, H sub 0, pero dado que estamos trabajando con un filtro pasivo, en un circuito pasivo, nuestra ganancia siempre va a ser 1. No va a existir ganancia porque no se va a amplificar, constantemente se va a atenuar. Ahora sí, nuestra función de transferencia nos quedaría como 1 por nuestra frecuencia de corte sobre S más nuestra frecuencia de corte.
Véase que nuestro factor S es J, para expresarlo en polares, por nuestra frecuencia en radianes que vayamos a ingresar en la función. Siendo así, entonces aquí es FW, sería esta nuestra función final para evaluar cuando tratemos una frecuencia y queramos ver en qué medida se atenúa. Ahora sí, pasemos a verlo con unas cuantas frecuencias. Y si aquí tenemos nuestra función y por una frecuencia de 0 radianes por segundo tenemos completamente esta. ¿Por qué? Porque este factor se cancela y nos queda 1 por 1. Ahora, cuando empezamos a añadir valores, podemos empezar a ver que si añadimos un 1, empieza a aparecer el factor imaginario. Aquí son más, un menos. Si añadimos un 100, el factor empieza a incrementar. Y el 500 va a aumentar cada vez más la parte que se atenúa. En este caso, dado que las cifras no son muy grandes y nuestra frecuencia de corte es supremamente grande, es de un mega, la atenuación es muy leve a medida que vamos aumentando. Pero esta es la frecuencia que vamos a tener en este punto. Por ejemplo, cuando tenemos 5000 radianes por segundo, vamos a tener 0.999975 Hz. Radianes en realidad, no vamos a tener todo lo que nos ingresó. O sea, vamos a multiplicar estos 5000 por este factor de aquí, lo cual puede representar que el filtro está atenuando la señal. El segundo de los filtros que vamos a ver es un filtro pasabanda RL. Un filtro pasabanda se puede representar bien sea por medio de un circuito resonante o por medio de dos filtros. Un filtro pasabajos en serie con un filtro pasaltos. Cuando se tratan de dos frecuencias de corte, la frecuencia más alta va a estar asociada al filtro pasabajos y la frecuencia más baja va a estar asociada al filtro pasaltos. Ahora vamos a mencionar un ejemplo de filtros pasabandas RL. Vamos a tener el siguiente ejemplo, en el que vamos a tener un filtro pasaltos y un filtro pasabajos. Lo que se va a buscar es hallar las frecuencias de corte para este filtro pasabanda, que es esta estructura, su función de transferencia y graficar la curva asociada a dicho filtro. En este caso vamos a manejar dos resistencias, una de 5K, otra de 4K, y las dos bobinas de 3 mH y 2 mH respectivamente. Vamos a manejar un voltaje de entrada de 50 BRM y un ángulo de 0 por mayor facilidad. Igualmente, dado que ya sabemos que una función de transferencia se puede interpretar como voltaje de entrada entre voltaje de salida, lo único que nos restaría sería hallar el voltaje de salida. Para ello, lo que nosotros planteamos como procedimiento a seguir, dado que es un poco extenso, lo vamos a dejar mencionado nada más. Va a ser hallar el voltaje de salida por medio de mallas, en lo que no implica hallar la corriente en cada una de estas y hallar el voltaje que circula o que tienen esta resistencia de 4K. Luego, una vez hallado el voltaje de la resistencia de 4K, que se asume que es igual al voltaje de salida, se plantea la función de transferencia con el voltaje hallado. Finalmente, se busca hallar la frecuencia de corte por cada filtro usando las ecuaciones antes vistas para los filtros pasados. Se asume que ya se ha visto la ecuación para un filtro pasaltos. Y con eso tendría todo para ya dar solución al problema, y únicamente con la función de transferencia, en donde se asume que este S es omega J, se podría realizar la curva del filtro, ya sea realizando el Excel o por medio de Multisim, que también nos permite realizar la curva con un medidor. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de la importancia de los filtros en nuestra carrera de ingeniería de sistemas. Entonces, debido a que la mayoría de las señales en nuestro mundo son analógicas, ya sea nuestra propia voz, los campos electromagnéticos, el Wi-Fi o el Bluetooth, nos es preciso entender que estas señales se encuentran en distintas frecuencias. Por ejemplo, un celular jamás va a buscar el Wi-Fi en la misma frecuencia en la que busca la voz de una persona durante una llamada. Entonces, para la correcta interpretación de nuestro mundo, tanto para un ingeniero telemático como para uno de sistemas, es preciso comprender y aplicar los filtros. Por lo mismo, los filtros nos resultan vitales para el desarrollo de software, en los que se ven implicados claramente la mayoría de las señales analógicas, como por ejemplo el desarrollo de aplicaciones que estén orientadas a contenido auditivo. Siguiendo con el desarrollo de software para contenido auditivo, nos encontramos con el caso de Audacity, que es una aplicación orientada a la creación y edición de audio. Para que Audacity cumpla su cometido es necesario interpretar correctamente las señales y el sonido, y para ello es necesario aplicar filtros.
Veas el caso, por ejemplo, de alguien que necesitara editar una canción para simplemente enfatizar los tonos o la señal en la que se encuentran los instrumentos. Entonces, para ello, si no se aplicaran correctamente los filtros, sería inútil la aplicación. Otro caso son aplicaciones como WhatsApp, en la cual los usuarios pueden enviar notas de voz o realizar llamadas. Para ello, la aplicación tiene que estar en la capacidad de identificar en qué frecuencia se encuentra la voz. Por ello, es muy útil que estas aplicaciones sepan y utilicen filtros. Además, se tiene que identificar la voz y eliminar el ruido que se encuentre en la misma frecuencia. Y así tenemos los distintos ejemplos de la importancia de los filtros. Y con eso llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por su atención. Chao.